Bueno, el tema es el río Pilcomayo, pero yo acá le doy la bienvenida, el abrazo más afectuoso, hasta un apapacho, Enrique Richard, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en temas ambientales. La gente ha estado pidiendo tanto tu presencia aquí, que sé que has estado viajando mucho, siempre estás con estos temas de investigación, saliendo con los estudiantes al mundo, porque vos no sos de los que se aprende a puertas cerradas ni en cuatro paredes. Correcto, correcto. Gracias, Jimena, nuevamente. Me encanta, sabes que es como algo que hemos parido juntos, sí, este bloque ambiental, y que nos costó mucho realmente. Entonces, bueno, para mí también una gran satisfacción poder estar de nuevo en tu programa, Jimena. Así saludamos también en las redes sociales, porque este programa va a ser subido también al internet. Así es como siempre. Hay que compartirlo, inclusive de Argentina me han pedido, porque claro, justo sí, la temática... Hoy leí en el Facebook, claro, eso. La temática de hoy justamente es trinacional. Claro. No es solamente exclusiva de Bolivia, entonces es una problemática compartida y que obviamente que la preocupación también es de los amigos de Paraguay, los amigos de Argentina. Entonces es una problemática complicada y yo creo que necesita el espacio académico adecuado. Oye, Quique, generalmente sale la noticia o de pronto se arma una conferencia de prensa de las autoridades de gobierno mostrando su preocupación cuando ya el daño está hecho. Cuando investigadores como vos, periodistas, han venido denunciando a lo largo de los años lo que podría suceder. Hoy el Pilcomayo sufre la peor sequía en los últimos 19 años. Y esto se vino denunciando hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo. Hoy las cuencas medias y altas no reciben la suficiente cantidad de agua, se buscan acciones necesarias para minimizar los efectos y ahí también obviamente hay comunidades indígenas afectadas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No hemos podido cambiar el chip en la gente? Y yo creo que le has pegado justo en el tema. Seguimos con un tema educativo, seguimos con un tema de falta de identidad, de pertenencia. Vos fíjate, Jimena, que todavía seguimos arrastrando el tema del popó, seguimos esperando que llueva. Sí, y que se llene con lluvia cuando nuevamente es un lago fluvial, no pluvial, correcto. Y en el caso del Pilcomayo, ya en el 2006 en la cumbre de Cochabamba salió la declaración del Pilcomayo con un compromiso tripartito de los tres países de comprometerse a trabajar para subsanar los problemas. Y los problemas, bueno, no nos olvidemos que el 98% del inicio de la cuenca nace el Pilcomayo aquí, en Bolivia, en Potosí y Sucre principalmente, ¿no? Y es un río que llamamos los ecólogos una cuenca endorreica, es decir, termina en tierra. Donde en bañados concretamente que poseen una gran biodiversidad y que la mayor parte de esos bañados están en el país vecino de Paraguay. Y que justamente fueron los primeros en sentir el remesón de la falta de agua. Que bueno, también habrás visto que en algunos medios le achacan al cambio climático. Sí. Que obviamente tiene, ver, sí. Claro, tiene algo que ver, pero nos olvidamos que también el cambio climático no es por una causa planetaria, no es que de repente cambió la rotación del planeta, que ahora ya no dura 24 horas el día, sino 30, no. El cambio climático es humano. Claro, es culpa de Entonces nosotros. Tenemos que entender de que en forma directa o indirecta sigue siendo el causal el ser humano. Y si hay algo que no ha cambiado con el problema del Pilcomayo es que lo que está llegando al Pilcomayo es agua súper contaminada.
hace años ya se denunciaba. Las minas de Porco, por ejemplo. Correcto. Hubo mucho escándalo, pero en esa época estaba, creo que, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que era dueño de esas minas. Entonces, en algún momento en Villamontes estaba prohibida hasta poder comer el sábalo por la contaminación que había, pero no se hizo nada. Y te cuento que, por ejemplo, en Tarija, donde estuve dando un curso el año pasado, también la gente ya está discriminando y quiere sábalo de criadero, no sábalo del río. Hay en estudios que, bueno, en el PowerPoint yo he puesto al final del PowerPoint, están las carátulas, porque hay trabajos publicados, hay tesis, tanto de científicos bolivianos como argentinos, donde se muestra que la masa muscular del sábalo está altamente contaminada con metales pesados. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, también hay que hablar un poquito del sábalo. El sábalo es un pez que los biólogos llamamos limnófago. Se alimenta de el limo del fondo. Sí, sí. Entonces, justamente los metales donde se depositan es ahí. Entonces, el sábalo actúa como un bioacumulador. A lo largo de su vida va consumiendo ese limo con gran cantidad de metales pesados, y esos metales pesados no los elimina, sino que los acumula. Entonces después nosotros lo que comemos es lo que el sábalo logró asimilar de esos metales pesados a lo largo de toda su vida. Wow. Y si bien, por ejemplo, los análisis de Argentina muestran que la carne de sábalo está en el límite superior de lo admitido para los estándares argentinos, hay que tener en cuenta que nosotros también somos acumuladores. Entonces, si comemos sábalo todos los días, entonces vamos a sufrir los problemas de, por ejemplo, en el caso de plomo, saturnismo. Y eso es lo que nosotros no estamos considerando. Es como que hay cero empatía con los pueblos que, por ejemplo, hay 20 etnias que dependen en su economía del Pilcomayo. Pueblos como los Huichi o Mataco-Mataguayos. Los Huenjayac, ¿no? Exactamente. Viven prácticamente el sábalo. Es un 60 a un 70% de su dieta. Entonces, hay gente que está comiendo eso todos los días. No es como nosotros vamos a Tarija y bueno, nos castigamos con un buen sábalo a la parrilla, pero después, ¿cuándo volvemos a comer sábalo? Oye, pero y toda la población de Villamontes, Yacuy, Bacatiri, de donde soy yo, Boyuy, Becuevo, que comen sábalo por lo menos los fines de semana, todos. Claro, y cuando es invierno, comemos todos los días sábalo. Correcto. Mañana, tarde y noche, así de exagerado. No. Es así, pero el problema radica justamente en el alto contenido que tiene tanto de plomo como estaño, cadmio, arsénico, mercurio, y el tema es que el agua que acompaña el sábalo también tiene esos niveles de contaminación. Claro. Entonces se repite un poco la historia de el popó, es decir, esta gente tiene que tomar esa agua. Y por si acaso, vuelvo a repetir lo mismo que dije con el popó, y que bueno, alguien me escribió con el tema de que es un ingeniero ambiental, de que él sabía que en el popó hervían el agua. Ok, pueden hervir el agua todo lo que quieran, pero los metales pesados están ahí. Oye, el Pilcomayo es afluente, parte de la cuenca del Plata, que discurre precisamente los territorios de Bolivia, Argentina y Paraguay. Se ve afectado, uno, por la contaminación minera que señalaba precisamente Quique, y por la excesiva pesca también, porque hay una cantidad que, o sea, no respetan vedas, no respetan absolutamente nada. Es así, te cuento que ha disminuido casi un 70%. Y lo otro que, mira, toca un tema clave, Jimena, porque el otro problema es que el sábalo también es parte de la base de la cadena trófica, porque, por ejemplo, hay dos especies importantes, el surubí, que es otro pez que es delicioso, se alimenta, por ejemplo, con juveniles
y con los desoves del sábalo. Y el otro es el dorado. Claro, que son los del Pilcomayo, precisamente. Exactamente, y el dorado, que también es un bocado delicioso, pero además también tanto el sábalo, el surubí como el dorado, además tienen una importancia turística muy grande por el tema de la pesca deportiva, especialmente el dorado, que se lo pesca, ni siquiera se lo pesca con carnada, sino que se lo pesca con señuelo. O señuelo, sí. Con señuelo, para hacerlo bien deportiva la pesca. Entonces son dos peces que dependen también del sábalo. Al disminuir la población de sábalo por la sobrepesca, porque por ejemplo hay partes de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, donde se lo ha estado pescando al sábalo con dinamita. Y además cuando baja el nivel, el sábalo lo podés agarrar con la mano. Agarrar en el chorro, en Villamontes. Correcto, lo incluso yo he puesto una foto en el PowerPoint donde justamente se ve un sábalo nadando y la mitad del lomo afuera del agua. Sí. Y entonces vos te metés y lo agarrás, lo sacas con la mano. Sí. Y ahora que está bajo el río, claro, con más razón, o sea, te metés y no te hace falta ni caña, ni red, nada. Con la mano los agarrás a los sábalos. Entonces, no solo es que bajó la cantidad de pesca por la sobrepesca, sino que esa sobrepesca repercute en el ecosistema, afectando la población de surubíes y de dorado. Pero sobre todo las poblaciones humanas, Jimena. Sí. Nadie se ocupa de las etnias. Son 20 etnias afectadas y a nadie le importa. No, y que viven en condiciones precarias. Sí. Es gente bastante, o sea, pero pobre. Además no es justo que, por ejemplo, los wichi usen redes de chaguar, que es una bromeliácea, tejidas a mano para pescar estos peces, y los inescrupulosos usen dinamita. Porque con la dinamita, bueno, matan prácticamente todo, y hay que tener en cuenta que al final sacan los peces que salen a flote, claro, y los que quedan muertos en el fondo se terminan pudriéndose. Es un desastre ecológico esto. Oye, identificaron 1.800 puntos de polución en el Pilcomayo. Correcto. Incluso si buscas en internet hay una entidad trinacional que hace monitoreos permanentes de la polución. Pero si vos haces un seguimiento del 2006, que se hizo la famosa declaración del río Pilcomayo, hasta ahora, una década, 2006 al 2000, una década entera, los niveles no han bajado de polución. Y desde Potosí, yo he incluido algunas fotos en el PowerPoint, o sea, el río, los afluentes son de color plomo, un turbio total, y a eso hay que sumarle la polución plástica, la polución de basura. Nuevamente, no tenemos empatía con nuestros hermanos originarios. Es como que se le arregle el que está abajo del río. Como que no nos importa. Y en el caso de Paraguay, que es donde se dan los mayores, es donde el río ya empieza a escurrirse, a perderse, por así decirlo, hay unos bañados con una biodiversidad increíble de peces, de aves, mamíferos, reptiles, anfibios. Sí. Y bueno, esto obviamente los está afectando mucho, ¿no? Porque en el Paraguay son los yacarés, ¿no? Que son una especie más chiquita. Claro. El yacaré es una de las especies que habita el bañado, junto con la capibara. Hay una biodiversidad muy, muy grande. Y todo esto obviamente va a repercutir enormemente, porque después están los inescrupulosos que desvían los cauces para su propio uso agrícola, incluso para la parte transgénica también se está desviando. En Paraguay tienen también el mismo problema que nosotros con la soya. En Paraguay son terribles en el tema de los transgénicos, ¿no? Comunidades enteras han desaparecido. Sí, oye, pero yo he escuchado a algunas autoridades hablar de ese ciclo natural de sequía, abundancia del Chaco.
Pero a todo esto hablaban, son las cuencas medias y altas de Bolivia que no han recibido la suficiente lluvia. Sin embargo, el daño que se está viviendo en esta zona podría, ¿cuánto tiempo tomarnos para recuperar? 30 años por lo menos o más. Yo vuelvo a un tema clave, Jimena, y es que es como si no supiéramos que pueden pasar estas cosas. Es como si no supiéramos que si desviamos el río nos quedamos sin lago. Es como si no supiéramos, y todo esto lo sabemos perfectamente. Entonces también sabemos cómo mitigarlo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tenemos la voluntad de hacer algo al respecto? ¿Tenemos la voluntad de saber que en un periodo seco se pueden tomar estas medidas o aquellas? Porque el tema no es que las mismas personas que afirman, efectivamente hay ciclos donde hay más sequía que en otros años, más allá de la parte humana que contribuye a aumentarlo mucho más, pero efectivamente se sabe de estos ciclos, pero también sabemos que se lo puede prevenir. Sí, claro. Y el problema radica en eso, ¿tenemos la voluntad? Tenemos la voluntad de decir, bueno, hay canalizaciones, tanto en Paraguay como en Bolivia como en Argentina. Y también había un convenio para evitar justamente que pase esta situación. Uy. Ya desde la declaración del Pilcomayo en el 2006 ya había un convenio. Entonces había un convenio, un pacto para regular la cantidad de desvíos que se iban a hacer a los 3 países para uso agrícola, minero, etcétera, etcétera. Y la pregunta del millón es, ¿quién los respeta? Sí. ¿Sabes que de esos 3 países, quien ha presentado la voz de alerta ha sido Paraguay? No ha sido Bolivia. El primero, correcto. Paraguay el primero. Incluso hasta el presidente, Horacio Cartes, yo lo escuché muy preocupado, incluso queriendo coordinar trabajos con las otras 2 naciones, especialmente con Bolivia, para que se puedan minimizar los efectos de la sequía. Pero mientras los países, Bolivia y Argentina, no comprendamos que algo está sucediendo ahí, que algo malo está pasando, no va a haber una política pública, una voluntad política de hacer algo, porque esto corresponde a los 3, tendríamos que hacerlo entre los 3. Correcto. El problema nuevamente, Jimena, es que cuando un recurso está compartido por 3 países, es como que se ocupe el otro. Qué grave. Y tú lo has dicho perfectamente, ya tenemos que bajar un poquito las fronteras políticas y entender que los recursos naturales no saben de fronteras. Entonces tenemos que adoptar una conducta diferente, tenemos que pelear por una patria grande, porque al fin y al cabo somos todos latinoamericanos, todos hemos tenido el mismo origen aquí, una historia compartida, Jimena. Entonces, este tema de que se ocupe tal país, que el culpable es este o aquel, es algo que me parece muy bajo. Sí. Eso de echarse la culpa es hasta infantil, te diría. Sí, echarse la culpa a un país al otro, en lugar de decir qué hacemos al respecto. Sí. Y unamos nuestras fuerzas por el bien común, que en este caso es un río maravilloso que nuevamente ya perdimos el Popó, vamos a perder ahora también esto. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Sí. Quique, con eso último que has dicho, cierro esta entrevista. Como siempre ha sido muy preciso, muy claro. La gente que está aquí en La Paz, yo obviamente estoy saludando a la gente de Villamontes, a toda la gente que nos sigue a través de Tigo Star e Intersatelital, pero la gente que está aquí en La Paz, usted se ha dado cuenta que ya no hay pescado sábalo. Usted se acuerda que hace 15 años los camiones en la zona de Purapura llegaba, uno podía comprarse el sábalo, poder comerlo porque es uno de los pescados más ricos. ¿Ya no están? Bueno,
hablemos todos, gritemos todos, porque esta lucha de Quique, Richard, de algunos activistas en medio ambiente, ecologistas, no se puede hacer si no tenemos el apoyo del ciudadano. Empecemos todos a tomar conciencia y a presionar, si no, yo creo que esta va a ser una lucha bien larga. Correcto, correcto. Tenemos un país maravilloso, Jimena, y lo que nos hace falta es empoderarnos de eso, aprender a amarlo, a quererlo, porque ese es el primer paso para defenderlo. Gracias, Quique, gracias. Y como siempre, nuevamente. Esta es tu casa. Gracias, vos sos parte del Jaque Mate. La gente te ama, Jimena. Te quiere. Yo te quiero mucho. Gracias, igualmente, Jimena. Gracias, Quique, Richard. Lujazo de entrevista. Vámonos al pronóstico del tiempo, por favor.